Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Vernos será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre! Queridos hermanos, queridos compatriotas, hoy 23 de septiembre, al cumplirse los 153 años del Grito de Lares, es un día para felicitarnos. Felicitarnos sobre todo porque si bien esta gesta no ha terminado aún, continúa viva en el alma de los puertorriqueños la lucha por nuestra libertad y por preservar nuestra identidad nacional. El señor presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico me ha pedido dirigir unas palabras en este día. Unas palabras, no un discurso. Y no un discurso porque, en palabras de don Pedro Albizu Campos, y cito, no es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos a la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación presente de nuestra patria, nuestra madre, Puerto Rico. Hacia el año 79 u 80, no recuerdo la fecha exacta, siendo seminarista vine a Lares un 23 de septiembre. De repente, cerca del tamarindo de don Pedro, se escucha una mujer hablando a un grupo y decía: muchos dicen que soy loca porque creo en Dios, pero si no hubiese sido por el Santo Rosario, no hubiese podido resistir tantos años de cárcel. En ese momento no sabía quién era la que hablaba, pero luego reconocí que era la madre Lolita Lebrón, aquella mujer fuerte, inquebrantable, patriota y creyente católica que expuso su vida y su libertad individual a cambio de la libertad de la patria. Pasó tanto tiempo en la cárcel con la ayuda de la oración del Santo Rosario. Esta mañana, escuchando un discurso del maestro Pedro Albizu Campos en Ponce, en un aniversario del 12 de octubre, me percaté de estas palabras, y cito, dice don Pedro: nosotros no podemos concebir esta fecha sin pensar en la oración que vino con Cristóbal Colón, sin pensar en el Ave María que nos llegó con Cristóbal Colón, sin pensar en el Padre Nuestro que nos llegó con Cristóbal Colón, sin pensar en el rosario que nos legaron nuestros abuelos y que nos enseñaron a rezar nuestras madres y que nuestras esposas y nuestras hijas repiten con nosotros para simbolizar la eternidad de una raza, la eternidad de todo lo noble del espíritu humano en el anhelo de vivir con toda pureza y toda la perfección del Todopoderoso. Cierra la cita. La lucha por la libertad patria de los puertorriqueños siempre ha estado ligada a la fe en Dios Todopoderoso. Ya mucho antes que lo hicieran don Pedro y Lolita, lo hicieron los patriotas revolucionarios de Lares cuando aquel 23 de septiembre acudieron a la Iglesia Católica, proclamada ya la República,
y entonaron el Te Deum para dar gracias a Dios y poner la nación en manos de Dios Todopoderoso. Así yo, queridos hermanos, queridos hijos, pongo en manos de Dios esta lucha. No hay patria libre sin Dios. Sin Dios seremos esclavos siempre. Con Dios todo, sin Él nada. Ya lo dijo Rafael Hernández en El Buen Borincano. Bolívar en Venezuela, en Cuba Maceo y Martí, y en República Argentina el glorioso San Martín. Y le dieron a Quisqueya, Duarte y Mella libertad, y a mi borincana tierra solo Dios se la dará. Que Dios nos bendiga siempre, que Dios bendiga Puerto Rico. Él nos hará libres. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adelante, puertorriqueños. Seremos libres. Saludos, compatriotas. Este año, los actos de conmemoración del 153 aniversario del Grito de Lares se dedican al siempre presente Jorge Farinacci García, a los 15 años de su desaparición física. Jorge nació el 16 de diciembre de 1949 en San Germán, Puerto Rico, hijo de Yolanda García Porrata y Jorge Antonio Farinacci Graziani. Se crió con sus padres y dos hermanos, Roberto y Ailín. Se graduó de escuela superior de la Escuela Gabriela Mistral en Puerto Nuevo en 1966. Ingresó a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como estudiante del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Estuvo activo en las luchas que se desarrollaron en ese recinto universitario contra la guerra de Vietnam, el servicio militar obligatorio y la presencia del ROTC en dicho recinto. Obtuvo su bachillerato en 1970 e ingresó a la Escuela de Derecho del mismo recinto. Allí fue presidente de la Federación de Universitarios Pro Independencia, FUPI. Se graduó de Derecho en 1973. Inmediatamente inició su práctica como abogado, primero como funcionario en el Departamento del Trabajo y luego en la Unión de Tronquistas. A esta unión dedicó casi toda su vida profesional y legal, siempre al servicio de los trabajadores, a quienes veía como los productores de la riqueza en Puerto Rico y el futuro de una sociedad justa y democrática. Se destacó como uno de los mejores abogados laborales del país. Pronto entendió que había que ir más allá de la lucha sindical y legal para liberar a la patria del colonialismo y construir una sociedad más justa para todos, incluyendo los trabajadores. Había que luchar desde la trinchera revolucionaria. Jorge formó parte de la generación de jóvenes revolucionarios que en 1976 fundaron el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, como instrumento clandestino para adelantar las causas de la independencia y el socialismo en Puerto Rico. En 1978, el PRT funda el Ejército Popular Boricua Macheteros y en 1981 rebautiza la organización como Partido Revolucionario de los Trabajadores Macheteros. Jorge fue por varias décadas miembro de su comité central y de su comisión política. Durante este tiempo, también formó parte de la Junta de Directores de la revista Pensamiento Crítico. Fue arrestado el 30 de agosto de 1985 por su participación en el operativo de la Wells Fargo
en Hartford, Connecticut, donde los macheteros rescataron más de $7 millones para ayudar en el desarrollo de la resistencia nacional puertorriqueña. Luego de regresar a Puerto Rico tras cumplir la sentencia impuesta por los hechos de Hartford, se reintegró inmediatamente a la lucha por la independencia de Puerto Rico y al trabajo sindical. Formó parte de la Dirección Nacional del Congreso Nacional Ostosiano y fue fundador y portavoz del Frente Socialista. Fundó también el Comité de Solidaridad con Cuba. No hubo lucha social, evento independentista o causa justa donde Jorge no estuviera presente, desde la huelga de la Telefónica en defensa del patrimonio popular de los puertorriqueños, la lucha por la paz de Vieques, por los derechos de los inmigrantes, las mujeres y los homosexuales, y en cada jornada de lucha de los trabajadores. Poseedor de una mente brillante y analítica, muy informado, Jorge se caracterizó además por su generosidad y bondad. Todo aquel que buscó su ayuda y apoyo encontró siempre su mano amiga abierta. Además de un revolucionario consecuente, Jorge fue un padre ejemplar. Amaba profundamente a sus hijos y a sus nietos, pero fue igualmente un gran hijo. La familia era muy importante para él. Rodeado de ella, falleció el 26 de agosto de 2006. Gloria eterna a nuestros héroes y mártires. Gracias. Lares es tierra santa. Al altar de la patria se entra de rodillas. Palabras del maestro Pedro Albizu Campos, que siempre tuvo la palabra perfecta, la palabra del corazón, y que vivió de acuerdo a esa palabra. Porque el maestro nos enseñó con su ejemplo, con hechos, no solo con palabras. Por eso hoy venimos aquí, reverentes, como todos los años, a rendir homenaje a los y las mártires de nuestro primer grito libertador, nuestra primer declaración de independencia. Aquel santo día, 23 de septiembre de 1868, nuestra nación, ya manifiesta cotidianamente en la vida diaria de nuestro pueblo, se puso de pie y gritó un grito de libertad, como Lolita, cuando regresó victoriosa a Lares después de su martirio de 25 años en las cárceles del imperio, exclamó, llena de júbilo, «Aquí estoy y estoy libre esta noche». Aunque el gobierno español pretendió hacer creer que Lares fue una revuelta espontánea de algunos vecinos rebeldes y subversivos sin importancia, lo que en realidad sucedió fue parte de un operativo planificado internacionalmente en conjunto con movimientos revolucionarios de otras colonias españolas de América Latina, las Antillas y el Caribe, coordinadas desde el exterior, desde donde lideraba don Ramón Emeterio Betances, al tiempo que recaudaba armas y recursos para el gran golpe libertador de las Antillas, programado para ser efectuado simultáneamente con el grito de Yara en Cuba y otros esfuerzos de liberación latinoamericana. Pero el grito tuvo que ser adelantado por filtraciones que ponían en peligro la consumación de los mismos. Así que el proyecto de Bolívar y de todos los libertadores de América, de la creación de la hermandad latinoamericana, de una América Latina unida, de naciones libres, agenda inconclusa al día de hoy por faltar Puerto Rico. Es un anhelo que une nuestras naciones desde entonces y que nos ocupa hasta el seguro día
de la consumación venidera. Agradecemos la solidaridad internacional con nuestra independencia, sobre todo a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y muy especialmente de Cuba, manifestada por su presidente Miguel Díaz-Canel en el reciente encuentro de la CELAC en México. Tenemos una historia de solidaridad heroica. Recordemos la gran aportación del general puertorriqueño Valero Bernabé, el primer general del libertador Simón Bolívar, y de tantos otros boricuas que participaron en la liberación de nuestras repúblicas hermanas de América. Y que el Grito de Lares fue comandado por un venezolano, Manuel Rojas. Son lazos de sangre los que forjan la profunda solidaridad de nuestros pueblos. Pero el encuentro con Lares no es solo el descubrimiento de un pasado glorioso, sino el deber de mirarnos en el agua pura de nuestra historia inconclusa, de comprender nuestro deber histórico, de asumir la responsabilidad que tenemos hoy con el Puerto Rico de mañana y con quienes sacrificaron vida y hacienda por nuestra libertad. Ya la generación del 50 cumplió con su cuota de valor y sacrificio con la Revolución Nacionalista, con el ataque a la Casa Blair y al Congreso mismo del Imperio del Mal, para desenmascarar ante el mundo la farsa del Estado Libre Asociado. Actos realizados con supremo valor por comandos del Partido Nacionalista de Puerto Rico y bajo la luz de don Pedro Albizu Campos. El Partido Nacionalista cumplirá este próximo 17 de septiembre 100 años de existencia, a pesar de los intentos de algunos fotutos del imperio de disolvernos. Aquí seguimos en pie de lucha y en franco crecimiento, con nuevas generaciones de cadetes y apertura a nuevos miembros, sin cambiar un ápice nuestros principios, porque entendemos que la defensa de nuestra nación y la prédica nacionalista es hoy más necesaria que nunca, como lo es el regreso a la doctrina de la no colaboración con el imperio, que es la ficha del tranque, la máxima albizuista necesaria para el rescate de nuestra soberanía. La no colaboración, que no necesariamente significa lucha armada, aunque no la descarta, porque nuestro propósito es alcanzar la libertad plena de la nación puertorriqueña por medio del uso inteligente de los métodos legítimos que el derecho internacional reconoce y que nos amparan. Reconocemos la cuota de valor y sacrificio del extraordinario compañero Jorge Farinacci, a quien dedicamos estos actos. Su generosidad y fidelidad revolucionaria es y será recordada con amor y agradecimiento. Abrazamos a los compañeros macheteros, así como a todas las organizaciones patrióticas que han mantenido el espíritu intransigente del nacionalismo puertorriqueño. Reconocemos a todos los partidos y movimientos que luchan por la independencia, cada cual desde su trinchera, aunque no compartamos sus tácticas. Nosotros no tenemos nada que negociar con los yanquis, que no sea la hora y el modo en que se largarán de aquí. Y de ser posible, con el rabo entre las piernas, como acaban de salir de Afganistán. Sostenemos que la urna colonial está diseñada para neutralizar toda lucha revolucionaria, para confundir patriotas con terroristas y manipular sus resultados a través de operativos de persecución, de miedo, de desprestigio y acusaciones falsas, criminalizando al patriotismo puertorriqueño. Sostenemos que las elecciones coloniales son una trampa similar a un casino en el que el colonizado nunca gana. Ahora, contra todo derecho, el imperio impone que se incluya el territorio como forma descolonizadora. Otra burla de los maestros de la mentira. Insisten en llamar democracia al circo de la fantasía, un concurso de payasos que ya no administran nada
y que vemos engordar mes por mes dando discursos inútiles. Porque aquí gobierna la Junta de Control Fecal, que es la tiranía misma del imperio, que pretende mantenernos sumisos mientras nos sume en estado de miseria, robando las pensiones de nuestros retirados, los derechos adquiridos de nuestros trabajadores, la salud y la educación de nuestros hijos. Todo para pagar una deuda que no es nuestra, que es del imperio mismo y es resultado de los gastos administrativos del imperio en su colonia y el pago de sus lacayos y vendepatria durante 123 años de explotación y pillaje. Y pretenden que los más vulnerables de nuestro pueblo paguen tal deuda. ¿Y con qué derecho? ¿En virtud de qué nos imponen su deuda? En virtud de una invasión criminal imperialista, de un sometimiento militar tiránico para seguir exprimiéndonos a perpetuidad. Solo resistiendo la fantasía, el espejismo inoculado de la falsa democracia, podremos ver que no ha habido cambio alguno desde la invasión, que seguimos siendo una nación invadida, sometida y explotada. Nada ha cambiado. Somos sometidos por la fuerza como el primer día. Por eso el Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, sigue en pie de guerra ante el imperio del mal. No pasamos por alto ni olvidaremos jamás que como un acto de provocación, un día como hoy, un 23 de septiembre, día sagrado para todo puertorriqueño, asesinaron impunemente al comandante Filiberto Ojeda Ríos. Pero adelante, porque venceremos. ¡Viva Mariana Bracetti! ¡Viva Manolo el Leñero! ¡Viva los héroes y mártires de nuestra libertad! ¡Viva Puerto Rico libre! Saludos, soy Adriana Gutiérrez Colón, secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño. Hace algunos años, con más o menos 10 o 12 años de edad, estaba un día como hoy con mi familia en la Plaza de la Revolución conmemorando el Grito de Lares. En aquel entonces no entendía muy bien la complejidad de lo que ocurría, pero sí podía comprender unos conceptos básicos que me hacían querer formar parte de esa conmemoración y de aquella lucha, como por ejemplo la celebración y el reconocimiento de nuestra identidad nacional y de nuestra cultura, la puertorriqueña, y el entender casi por instinto la anomalía de estar sometidos como pueblo ante otro país extranjero. A medida que fueron pasando los años y fui ganando la capacidad para comprender nuestra situación política y nuestra realidad social, estoy convencida de que aquella lucha que casi por instinto me parecía correcta cuando niña es una lucha necesaria y más que eso, urgente. Hace 153 años, cientos de puertorriqueñas y puertorriqueños se rebelaron contra el régimen español y las condiciones de vida violentas a las que siempre están sometidos los pueblos en las colonias, comprendiendo desde aquel entonces la imposibilidad de erradicar desigualdades sociales bajo un sistema colonial que en sí es violento y desigual y que nos imposibilita como pueblo tomar las riendas para desarrollar y transformar nuestra sociedad en una más justa y próspera. Esos y esas quienes en Lares se levantaron ante la injusticia son quienes nos han trazado el camino. 153 años después, las nuevas generaciones atestiguamos que las condiciones de vida están destinadas a empeorar en una colonia. El desprecio a nuestros recursos naturales, la resistencia en proteger la vida de las mujeres y promover la equidad, el abandono a la educación de nuestra niñez y nuestra juventud, la presencia de una junta de control fiscal, la privatización de servicios esenciales como la luz, el agua, la salud y la educación, y la complicidad de gobiernos que anteponen intereses privados ante las necesidades del pueblo son ejemplo de ello. Ha sido precisamente el recrudecimiento de nuestra realidad político y social
lo que ha conducido al fortalecimiento de la conciencia colectiva de un pueblo con ansias de recuperar lo que es nuestro y lo que se nos ha negado desde hace demasiado tiempo, nuestra libertad. Hoy me honra tener un turno para dirigirme a ustedes en nombre del Partido Independentista Puertorriqueño, en especial luego del resultado electoral histórico de las pasadas elecciones que evidencia el fortalecimiento del independentismo organizado. Esta generación a la que pertenezco está muy consciente de nuestro lugar histórico. Somos muchas y muchos quienes hemos decidido dar un paso al frente para unirnos y juntos y juntas materializar nuestra independencia. Nuestra lucha es por un país más justo, con mayor conciencia ambiental que proteja nuestros recursos naturales. Un país donde nuestras instituciones estén al servicio de la gente y no de los políticos de turno. Donde sean nuestros emprendedores y nuestra clase trabajadora la que posea las condiciones necesarias para echar hacia adelante nuestra economía y no los grandes conglomerados extranjeros que se llevan todo. La lucha para lograr todo esto es la lucha por nuestra independencia. Es la lucha por acabar con la subordinación para poder estar de igual a igual ante todas las naciones del mundo. Ya lo dijo Blanca Canales, tenemos que continuar aunque nos tome 100 años. Hoy, quienes conmemoramos el Grito de Lares, sabemos que la independencia de Puerto Rico será una realidad. Y continuaremos trabajando para conseguirla el tiempo que sea necesario, porque la lucha por lo justo no cesa. Somos puertorriqueñas y puertorriqueños. Hoy conmemoramos el acto de afirmación nacional y reafirmamos nuestro compromiso en culminar la lucha a la que tantas y tantos valientes han dedicado su vida. La lucha por nuestra libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! Saludos a todos y todas. Soy José R. Rivera Rivera, miembro de la Comisión de Dirección del Frente Socialista de Puerto Rico. Hoy, 23 de septiembre del 2021, conmemoramos el 153 aniversario del Grito de Lares, donde se proclamó por vez primera la independencia de Puerto Rico en el año 1868. Los actos de este aniversario se dedican a la memoria de Jorge Farinacci García. Fari, como cariñosamente le llamábamos, falleció el 26 de agosto del 2006, dejando un legado revolucionario ejemplar a lo largo de toda su vida. Participó activamente en las luchas estudiantiles universitarias en la década de los 70, en innumerables luchas sindicales, comunales y de todo tipo, siempre teniendo como norte el derecho del pueblo puertorriqueño a su independencia y a ubicarse soberanamente en el contexto de nuestra realidad como pueblo caribeño y latinoamericano. Fue propulsor de la solidaridad con todos los pueblos en lucha, pero particularmente con la Revolución Cubana. Apoyó de diversas maneras el trabajo del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y condenó el criminal bloqueo que el imperialismo ha impuesto al pueblo cubano, utilizando todos los foros a los que tuvo alcance. El compañero Fari fue un destacado líder de los macheteros, arrestado y condenado junto a varios de sus compañeros como parte de los arrestos efectuados por el FBI en Puerto Rico el 30 de agosto de 1985. La sentencia que lo llevó a prisión estuvo precedida por el reconocimiento del juez que lo condenó de que el objeto de la condena, o sea, el robo de $7.5 millones a la Wells Fargo,
en Connecticut no era un acto criminal común, sino que fue un acto político dirigido a sufragar la lucha por la independencia de Puerto Rico. Esto permitió que al salir de prisión recuperara su título de abogado y siguiera ejerciendo en beneficio de la clase obrera. Fari fue fundador y portavoz del Frente Socialista de Puerto Rico hasta su deceso. Maestro de las nuevas generaciones de luchadores por la independencia de Puerto Rico. Estratega político con una habilidad excepcional para lograr consensos y acuerdos en medio de las más escabrosas discusiones. Fue un extraordinario ser humano, con sus luces y sus sombras, pero sobre todo un comunista pragmático. Nunca tuvo nada en sí si a su lado otra persona la necesitaba. Un ser humano excepcional de carácter recio y decidido, conciencia clara y orientada al futuro de un mundo mejor para todos y todas los que habitamos el planeta. Él se transformó el 26 de agosto del 2006 y físicamente no está con nosotros, pero dejó su ejemplo a seguir y la ruta trazada. Jorge Farinacci García, presente, hoy y siempre. Y todo 23 de septiembre el Frente Socialista rinde homenaje a nuestro héroe nacional Filiberto Ojeda Ríos, ejecutado por las fuerzas de invasión yanqui el día de Lares de 2005. Filiberto fue herido en el campo de batalla y las fuerzas invasoras lo dejaron desangrar hasta morir. Ese crimen no fue hace siglo y medio, eso fue en este siglo XXI. En 1868, tanto en Cuba como con el grito de Yara, como en Puerto Rico con el grito de Lares, nuestros pueblos se levantaron en contra de la explotación de la esclavitud, la libreta de jornada, en contra de los impuestos para mantener un gobierno corrupto y para pagar una deuda del Imperio Español. Conmemorar ambos gritos en 2021 debe hacernos recordar que, como Filiberto, seguimos en lucha contra un imperio invasor. En el 2017 Puerto Rico fue azotado por 2 huracanes, luego los terremotos y entonces el COVID. Mientras tanto, la respuesta del gobierno ha sido seguir robando y engañando, y con el COVID nos encierran cuando ellos quieren y nos obligan a salir cuando sus amos lo necesitan. Y así como el imperialismo en plena pandemia mundial refuerza el bloqueo en contra del pueblo cubano, en Puerto Rico el gobierno imperial no ha tenido nunca la atención para la salud del pueblo, porque el gobierno de un imperio nunca le interesa el bienestar de la colonia. En 1868, declarar la independencia fue la síntesis de los reclamos de variados sectores que sufrían la explotación española. Solo uniendo sus diferentes exigencias se podía lograr la fuerza necesaria para enfrentar el imperio. Esto fue así porque en una colonia el eje común para las reivindicaciones del pueblo solo podía ser y es la independencia. Y en 2021 solo la independencia nos proveerá las herramientas necesarias para defender nuestras playas, las pensiones, nuestra energía eléctrica, nuestros embalses de agua, nuestra educación y nuestra tierra, nuestra seguridad personal, en fin, nuestra vida. Una colonia nunca lo podrá lograr. Y desde antes de 1868, voces oportunistas y unas pocas que de buena fe se lo creen, intentan sustituir nuestro reclamo por independencia con subterfugios como autonomía, asociación, libre asociación, fuera de la cláusula territorial o con la fórmula publicitaria que esté de moda al momento. Mientras más fuerte es la crisis imperial y el coraje del pueblo, más creativa se convierte en la fuerza del dominante en sus decoraciones del crimen
que es el colonialismo. Lares nos recuerda que solo con la independencia podemos demoler estas estructuras coloniales que asfixian las mayorías trabajadoras. Y en pleno 2021 debemos insistir que luchar de frente por la independencia con todo tipo de herramientas, enfatizamos, con todo tipo, derrota mejor al imperialismo y sus disimulos, llámense asociaciones o estadidad. La lucha de frente la derrota mejor que 1000 alianzas concertadas para modificar el imperio. Ni en el siglo XIX ni en este siglo las reformas a la colonia han sido para superar el imperialismo. Fueron, son y serán para adormecer nuestra lucha. Hoy día el pueblo ha dicho bien claro que no creemos en el gobierno colonial. Hemos mostrado nuestra voluntad y capacidad de trabajo arduo por el bienestar social. Hemos mostrado una y otra vez nuestra solidaridad. Como pueblo reafirmamos cotidiana y orgullosamente nuestra nacionalidad. Y hemos manifestado repetidamente en nuestro territorio y en la diáspora que estamos dispuestas y dispuestas a luchar por controlar nuestro futuro. Hoy, 23 de septiembre, reafirmamos que Puerto Rico tiene la capacidad para nuestra independencia, que necesitamos la independencia y que nuestro pueblo no le tiene miedo a la independencia, porque somos parte de este pueblo trabajador y valiente, porque sabemos que solo la independencia nos dará las herramientas necesarias para reconstruirnos como pueblo. Hoy, con los valientes y las valientes de 1868, manifestamos: organicémonos para luchar, organicémonos para vencer, hagamos otro Lares. Desde 1868, viva el grito de Yara, viva el grito de Lares. En el 2021, viva Cuba, no al bloqueo, viva Puerto Rico libre y socialista. Muchas gracias. Queridas compañeras, queridos compañeros, compatriotas, pueblo de Puerto Rico, hoy 23 de septiembre de 2021 conmemoramos el aniversario 153 del Grito de Lares y de la misma manera recordamos el 16º aniversario del asesinato del patriota revolucionario, nuestro querido Filiberto Ojeda Ríos. De manera que llegamos a Lares en una situación extraordinaria para Puerto Rico y el mundo en medio de una pandemia que ha azotado, que ha provocado muerte y sufrimiento, pero a la misma vez llegamos ante ustedes con el entusiasmo renovado, con la alegría de servir a nuestro pueblo en la causa de la autodeterminación y la independencia, de la búsqueda de la justicia social y la felicidad. Y lo hacemos hoy honrando a Betances, honrando a Filiberto, honrando a los héroes y heroínas que por décadas y siglos han dispuesto sus vidas, sus existencias todas, para entregarla a la causa de la libertad de nuestra patria, de nuestra nación, Puerto Rico. Recordar el 23 de septiembre de 1868 no es un mero ejercicio anecdótico o nostálgico. No estamos aquí simplemente recordando el pasado, no estamos desempolvando libros viejos. En la historia de la lucha contra el colonialismo, en Puerto Rico hay un presente continuo, de forma tal que aquel pasado de hace 153 años es el presente que continuamos nosotros hoy y que en el porvenir nuevas generaciones asumirán hasta que se resuelva definitivamente el gran problema del colonialismo en Puerto Rico por la vía inevitable, única, de la autodeterminación y la independencia. De manera que venimos aquí como combatientes, como humildes continuadores históricos de Betances y luego de toda la legión de luchadores y luchadoras
que nos ha traído hasta acá, a este Puerto Rico del siglo XXI que sigue combatiendo por su independencia nacional. Como he dicho, 153 años después del Grito de Lares, Puerto Rico sigue sometido al colonialismo. Se han cumplido ya 123 años desde la ocupación militar estadounidense que se dio, como sabemos, en el marco de la guerra hispano-cubano-americana. Somos un pueblo ocupado militarmente. Y antes de estos 123 años, habían pasado 405 años bajo dominación colonial española, de forma tal que esta tierra ha estado sometida al colonialismo por más de medio milenio. Por más de medio milenio los habitantes de esta tierra no han podido decidir libremente su destino. Ni siquiera para cometer errores hemos sido libres durante más de 500 años. Por eso mantiene vigencia lo que de otra manera sería un anacronismo, habida cuenta de que el colonialismo como forma de dominación ha ido desapareciendo de la faz de la tierra. Puerto Rico queda hoy día como ese remanente probablemente el más importante en el siglo XXI. Por eso es tan importante que nosotros le imprimamos ese sentido de pertinencia, de urgencia, de necesidad a la lucha por la descolonización, porque no hay duda de que por más formalidades modernistas que se hayan instalado en este país, por más falsos intentos de crear una situación de orden y estabilidad, lo cierto es que a las alturas del siglo XXI y en este momento en que hablamos, nuestra realidad no es una de felicidad, de armonía y concordia. Es una realidad de precariedad, de desorden, de pobreza y de infelicidad. El modelo del Estado Libre Asociado ha hecho crisis. La economía presuntamente moderna y esperanzadora ha colapsado. El país oficial y realmente está en quiebra. Para muchos de nuestros compatriotas no les queda otra opción que irse del país, emigrar, una salida terrible de una porción enorme de nuestra población, lo que a su vez es muestra del fracaso del modelo colonial que obliga a tantos y a tantas a abandonar la patria y la nación. Por eso para nosotros es tan importante que en Lares reafirmemos nuestro compromiso, reconociendo que se trata de una lucha desigual, muy desigual. No ha habido una realidad como la nuestra en el planeta, donde un país pequeño, donde un país del tercer mundo, donde un país pobre enfrente tan desigualmente a la potencia capitalista e imperialista más poderosa de la historia. Y en esa realidad tan desigual estamos prevaleciendo como nación, estamos prevaleciendo como cultura, estamos prevaleciendo como sociedad. Si eso no fuera cierto, hermanos y hermanas, no estaríamos aquí este 23 de septiembre conversando, analizando y fortaleciendo nuestros espíritus patrióticos, sino que probablemente lo que estaríamos sería organizándonos para celebrar como buenos y dóciles ciudadanos estadounidenses el próximo 4 de julio, por ejemplo. Pero no, Puerto Rico nación, Puerto Rico Caribe, Puerto Rico América Latina, se mantiene y se fortalece. Y desde afuera, desde el entorno regional, latinoamericano y caribeño, soplan vientos de solidaridad. Lo hemos visto en estos días en el marco de la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Caribeños y Latinoamericanos, de la CELAC, donde decenas de países de nuestra América han reafirmado su solidaridad con la causa de la autodeterminación y la independencia de Puerto Rico a partir de una premisa insoslayable, que Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana con derecho pleno
a la autodeterminación e independencia. Y somos conscientes, como hemos señalado, de la desigualdad tremenda entre este país pequeño pero valiente y esa potencia imperialista que nos somete, y por eso la solidaridad internacional es tan importante. No porque habrán de sustituirnos los hermanos latinoamericanos y caribeños en este esfuerzo, esa será nuestra tarea esencial, sino porque esa solidaridad es fundamental para alcanzar no solo la independencia de Puerto Rico, sino asegurar la independencia de toda nuestra América. De forma tal que reafirmamos nosotros el entusiasmo, la alegría que provoca sabernos hijas e hijos de Betances, de Ruiz Belvis, de Manolo el Leñero, de Mariana Bracetti, de esos hombres y mujeres que hace 153 años de manera valerosa enfrentaron al Imperio Español, de ese padre de la patria magnífico y extraordinario que nos señalaba que no quería colonia ni con España ni con Estados Unidos. Nosotros, sus hijos y sus hijas, repetimos, convencidos, con la convicción clara y diáfana, esa expresión: no queremos ser colonia ni con España ni con Estados Unidos. Queremos reinsertarnos en el concierto de las naciones y pueblos de América Latina y el Caribe desde la independencia plena, desde la libertad, desde la justicia social y desde la felicidad. Que viva Lares, que viva Betances, que vivan los luchadores y las luchadoras del 23 de septiembre de 1868, que viva Filiberto Ojeda Ríos, viva Puerto Rico libre. Saludos, compatriotas. Les habla Manuel Meléndez Lavandero a nombre del Frente Independentista Boricua. Como lo dice nuestro nombre, somos un frente de organizaciones. Entre ellas podemos mencionar al Partido Independentista Puertorriqueño, el Comité de Nueva York, al Partido Nacionalista Puertorriqueño, la Junta de Nueva York y de Nueva Jersey, los comités de la Resistencia Boricua, Friends of Puerto Rico Initiative, Puertorriqueños Unidos en la Acción en Washington, la Unión Patriótica Boricua en Florida, Puerto Ricans en Minnesota, entre otros. Nuestros principios de unidad, entre ellos, se destaca el respeto a la diversidad de opiniones y el respeto a todos los métodos de lucha. Trabajamos sobre lo que nos une. Rechazamos todas las formas de opresión, como el racismo, el sexismo, el machismo, colonialismo, el imperialismo. Nuestra experiencia de estos 3 años de trabajo conjunto es que hemos mantenido la consistencia y aun cuando hayan surgido discrepancias, por ejemplo, con respecto a las elecciones, se respeta que cada organización tome la decisión que entienda y que nuestro compromiso es de no obstaculizar el trabajo de otras. Sabemos que el momento histórico es el del colapso económico de nuestro país, de la economía de nuestro país. La junta dictatorial impuesta por Washington, un gobierno entreguista que desmantela al país, vendiéndolo a los poderes extranjeros. Atacan al país, a la juventud, a los trabajadores, a los jubilados. Hay indignación de pueblo y se aflora la contradicción imperio-colonia. Es hora de redoblar esfuerzos por la descolonización y la independencia nacional. Y es hora de redoblar esfuerzos organizando, educando, movilizando, agitando. El independentismo puertorriqueño se proyecta con fuerza combativa, como una fuerza en crecimiento, y hay que seguir empujando en esa dirección. Hay multiplicidad de luchas sociales, ambientales, laborales, estudiantiles, de género, contra la violencia machista, contra la junta dictatorial. Y todas apuntan a que hay un movimiento de pueblo en efervescencia y hace falta la movilización política anticolonial y de liberación nacional. Proponemos más diálogo y coordinación entre nuestras organizaciones de dentro y fuera del territorio nacional. Un diálogo con propósito de construir un poder organizado con visión estratégica. Poner diferencias a un lado, estipular que existen
pero que no sean esas las razones para no trabajar en coordinación, que no sean esas las razones para impulsar, que no descartemos las razones para impulsar la lucha de liberación a todos los frentes necesarios, reconociendo, como mencionamos, la validez de todos los métodos de lucha. En la experiencia de nuestra Declaración de Principios de Unidad establecemos precisamente que reconocemos los métodos de lucha, los diversos métodos de lucha, sin que esto obligue a cada organización a implementar tales métodos. Creemos en un frente de liberación nacional, en un frente patriótico o como al final del camino les decidamos llamar. La experiencia histórica de las luchas anticoloniales y antidictatoriales en Argelia, en Vietnam, en Nicaragua y en Cuba, y en la lucha contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, apunta a la construcción de ese frente. Hablemos de eso sin miedo, y sobre todo sin miedo a perder la identidad de nuestras organizaciones, porque cada organización que crezca y se fortalezca es una victoria para todo el movimiento. Recapitulando, en este grito de Lares, nuestra propuesta es que hay condiciones objetivas para un estallido social que encienda esa chispa hacia la libertad. Nos corresponde a nosotros crear las condiciones subjetivas. Nos corresponde a nosotros crear los niveles de organización y lucha para dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la libertad. Esa es nuestra propuesta. Adelante, Puerto Rico. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Vernos será simpático, el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueños, vámonos ya, que nos espera ansiosa